Bueno, pues buenos días. Por acá en Saltillo hace mucho frío, aunque ven unas palmeras ahí de fondo, pero hace mucho frío. Ahorita no siento mariposas, ahorita mis manos están heladas, más heladas todavía. Pero bueno, con la ayuda del Espíritu Santo, aquí estamos. Pues para los que no me conocen, ¿verdad? Soy Ángeles. Y pues estamos aquí en Saltillo sirviendo a Jesucristo en las prisiones. Nosotros llegamos hace ya 24 años, ¿verdad? Y casi la mitad de mi vida, un poquito más, viví en el puerto de Veracruz. Somos de Veracruz, mi esposo y yo. Y por cuestiones de trabajo, nosotros llegamos a Mazatlán. Y ahí fue donde empezó nuestro caminar con el Señor. Ahí fue donde conocimos de Cristo, ¿verdad? Conocimos a Carlos y Marilú, fueron son nuestros pastores, Carlos y Marilú. Carlos ya partió con el Señor. Y ahí fue donde el Señor nos entrenó. Mm, Tú nunca te imaginas hacia dónde te lleva el Señor, porque el único que conoce los planes es Él, ¿verdad? Dice su palabra que yo conozco los planes que tengo acerca de ti y son planes de bien y no de mal, a fin de darte un futuro y una esperanza. Así que pensamos que toda nuestra vida iba a ser en puerto, que toda nuestra vida iba a ser muy diferente a la que estamos viviendo hoy en día, pero no la cambiamos. Quiero decirte que fue lo mejor que nos pasó haber conocido del Señor y que Él nos llamara, que Él nos mirara, ¿verdad? Que Él nos apartara, que Él nos escogiera con un propósito que es servirle a Él, toda nuestra vida rendida a Él, ¿verdad? Todo nuestro ser rendido a Cristo. Y qué mejor que estar en las manos del Señor, qué mejor. Y bueno, pues llegamos a Saltillo, no conocíamos Saltillo realmente. eh, No sabíamos que hacía tanto frío, si no, no hubiéramos venido, yo creo, ¿verdad? Porque siempre en el calorcito, como el de Campeche, que hace mucha calor allá, me dicen. Tengo una hermana que se fue a vivir allá y se está sude y sude, ella siempre pues en Veracruz, bueno, ella está acostumbrada, pero dice que hace más calor en Campeche. Y Estoy con el bueno, ventilador ahorita, ¿eh? Estoy sí, con el ventilador, sí, eso de me verdad, dice ella, eso me porque dice. No no puedo puedes estar sin el creer, ventilador, no poquito, puedo pero dormir aquí sin estoy. clima. Y dice, Increíble. aquí te suda todo, todo. Sí, pero bueno, así es el Señor. Él sabe a dónde nos va a llevar y tenlo por seguro que ahí te va a bendecir, que ahí te va a bendecir, ¿verdad? Y todo lo va a suplir, Él te va a ayudar a superar pues el que no estás acostumbrada al frío, pero te va a abrigar, te va a cobijar, te va a dar ese ventilador, ese aire acondicionado. Bueno, tenemos entonces ya 24 años de estar aquí. Llegamos. Fíjate, Dios siempre tiene cuidado de tu vida. Dios siempre tiene cuidado de tu vida. Cuando a mí me dijo Bertita que compartiera, yo dije, ¿qué le comparto, Señor? ¿Qué puedo compartirle? Y yo solamente oí que dijo, háblale de mí, de todas sus bondades. ¿Cómo es nuestro Dios? Más grande que lo que tú puedas estar viviendo, más grande que esa circunstancia, más grande que ese diagnóstico. Ese es nuestro Dios, más grande que la situación que tú pudieras estar viviendo. Por eso es que dice, enfócate en mis bondades. No te enfoques en el diagnóstico, no te enfoques en la dificultad que estás pasando, porque Él tiene esa respuesta a lo que tú estás viviendo. Él tiene esa respuesta a lo que tú estás viviendo. Y eso te lo puedo hablar porque en todo este nuestro caminar con Dios, ¿sabes qué nos ha enseñado? A esperar en Él.
a esperar en Él. Y muchas veces tú quisieras que llegara la respuesta rápido, como ese microondas, ¿no? Que metemos la comida y rápido está caliente. Pero en esa espera, Dios te fortalece. En esa espera, ¿verdad? Dios te consuela, te anima, te abraza y te dice que no estás sola, que Él está contigo. Él promete estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Y ese es nuestro Dios, todos los días, cada día, así como estuvo ayer, hoy también va a estar contigo. Hoy también va a estar contigo, en el nombre de Jesús. Y nuestro tema es, renueva tus fuerzas en el Señor Jesucristo. Renueva tus fuerzas. Renueva tus fuerzas porque a veces nos cansamos en nuestro caminar y nos sentimos solos y sentimos que no podemos, que nuestras fuerzas sí se acaban, nos debilitamos, ¿verdad? Pero ahí está nuestro Señor Jesucristo. Ahí está su palabra para fortalecernos y ayudarnos a seguir adelante. Y sabes, en esa espera. Y yo sé que muchas de las que están escuchando, Margarita, Blanquita, Carmelita, ¿verdad? Todas somos compañeras porque iniciamos con nuestros hijos pequeños. Y hay veces y tú sabes, esta Liz, cuando nos veíamos en los congresos, ¿sí? Y tú sabes de lo que yo te estoy hablando, de todo este transcurso y todo lo que pasamos todos estos años. Todo lo que vivimos, todo lo que el Señor nos enseñó, todo lo que pudimos aprender en todas este caminar con Él, pero siempre tomados de su mano, tomadas de su mano. Yo sé que también hay quienes nos están escuchando que están iniciando el ministerio, ¿verdad? Y realmente el Señor siempre va a estar ahí contigo, siempre, siempre, siempre va a estar ahí contigo. Dice el Salmo 92:10. Perdón, quería, me pasé ya la palabra, me pasé a la palabra, pero yo quería compartirte qué Dios está haciendo. Antes de ir a la palabra, permíteme, dame este tiempo para decirte qué Dios está haciendo aquí en Saltillo, ¿verdad? ¿Qué Dios está haciendo aquí? Nos está permitiendo, por la gracia de Dios, nosotros no hacemos nada sin Él, por la gracia de Dios, ¿verdad? Estamos visitando la prisión de varones, la prisión femenil, tutelar. Tenemos una hermana en Torreón, es en San Pedro, está la de mujeres, y ella está trabajando juntamente con nosotros. Estamos orando para una aula virtual. Está a 3 horas de aquí, en San Pedro. Ella ya lleva 3 años visitando esa prisión. Es una mujer que estuvo trabajando con Hilario, pero se vino a vivir a Torreón, nos contactó y ya hemos estado trabajando coordinadamente con ella. Este, y que lo queremos hacer es dar los discipulados en esta prisión de Torreón, de San Pedro, ¿verdad? Y Dios está obrando de manera poderosa en el ministerio, en las prisiones. Se abrió estamos visitando la otra prisión más grande, ¿verdad? Que es el Ceferezo. Y eso todo lo está haciendo el Señor. Vamos tomados de su mano. Vamos tomados de su mano. Eso es lo que el Señor está haciendo aquí a través de comedores con los niños, a través de comedor infantil. Y ahorita tuvimos una supervisión porque con la ayuda del Señor, iniciamos un proyecto que se llama Alfa y es atendiendo a jóvenes, a niños y a jóvenes para que terminen su primaria, su secundaria y poderlos canalizar
a un CONALED, que terminen su prepa, que terminen de estudiar, pero en ese trayecto de los estudios vamos a darle el discipulado y va a tener, es una atención integral y va a tener también con alimentación. Ese proyecto el Señor se lo dio a mi esposo y como él se lo dio, pues él lo está respaldando, él proveyó para este proyecto. Ahorita él estaba en una supervisión, ¿verdad? De este proyecto, pero todo es para la honra y la gloria de Dios, para la honra y la gloria de Dios. Y eso es lo que está haciendo el Señor aquí en Saltillo, ¿verdad? De una manera poderosa. En el grupo que tenemos que están siendo discipuladas, en el grupo que están siendo discipuladas las mujeres en la prisión, hay tres de esas hermanas que ya son abogadas. Dentro de la prisión, terminaron su carrera, sus estudios para la honra y gloria de Dios. Y mi esposo siempre les ha dicho, y dice, en cada prisión que va, dice, no lo veas como una prisión, velo como un instituto bíblico, prepárate, porque muchas de ellas a veces dicen, no, pues ya cuando salga, pues ya le sirvo al Señor. No, empieza ahorita, empieza con tu compañera, empieza orando por ella. No todas quieren, ¿verdad?, acercarse al Señor, pero dice, empieza orando, empieza dándole un folleto y Dios va a hacer la obra. Dios va a hacer la obra en cada una de ellas, como la está haciendo en ti, en mí, en el nombre de Jesús. Y bueno, eso es lo que el Señor está haciendo aquí en Saltillo en este tiempo para su honra y para su gloria. Y bueno, pasamos ahora sí al versículo al salmo, sí, se me pasó. 92:10, perdón. De repente tú dices, yo voy a hablar esto y esto, pero el Señor te cambia todo. Que sea el Espíritu Santo hablando a través de mi vida y no sea yo, en el nombre de Jesús. Salmo 92:10. Dice la palabra de Dios, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Amén. ¿A cuántas no nos ha faltado las fuerzas, verdad? En este caminar con el Señor, como nos decías ahorita al inicio, Bertita, pero tomadas de Él, ¿verdad? Tomadas de Él, Él nos va a fortalecer y nos va a dar esas fuerzas que necesitamos, porque estás pasando a lo mejor algo, una situación difícil, pero Él nos promete en su palabra que Él va a aumentar esas fuerzas que nos faltan para salir adelante, ¿verdad? Y que seremos ungidos con aceite fresco. ¿Sabes? Aquí me llamó la atención que dice como del búfalo y me puse a investigar del búfalo. Y sabes, el búfalo tiene una fuerza extraordinaria que los agricultores de África los usan para extraer el fruto de la palma africana. Tanta fuerza tiene que en vez de usar maquinaria, usan a los búfalos. Y le preguntaron, ¿verdad? A un agricultor, ¿por qué, por qué usaba, por qué usaba el búfalo en vez de una maquinaria? Y pues le dijo que porque no dañaban el terreno, porque no dañaban el terreno y porque pues eran muy fuertes.
eran demasiado fuertes. Y esas son las fuerzas que el Señor quiere que tú y yo tengamos. Esas fuerzas en Él, ¿verdad? Hay otra cosa también en el búfalo, que en su joroba tiene una grasa. Entonces dice que la menea y esa grasa impregna toda su piel. Ese aceite impregna toda su piel. ¿Para qué? Para que los depredadores no lo puedan dañar, para que sus garras no puedan penetrar en su piel. Entonces, ¿cómo es que el Señor hace referencia a esas fuerzas como las del búfalo, a ese aceite, ¿verdad? Que es el Espíritu Santo y que tiene que estar en nosotros, ese aceite fresco siempre en nuestras vidas, esas fuerzas para vencer toda adversidad, pero no son nuestras fuerzas porque en nuestras fuerzas desfallecemos, en nuestras fuerzas nos cansamos, pero en las fuerzas del Señor, dice, recobramos esas fuerzas nos va a hacer vencer toda adversidad, nos va a hacer seguir adelante en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y ¿cómo dice? Cómo renovar mis fuerzas? ¿Cómo renovar mis fuerzas en Dios? ¿Cómo renovar mis fuerzas en el Señor y tener esas fuerzas de búfalo, ¿verdad? Es pasar tiempo. Es algo que también el Señor en nuestro caminar nos ha ido mostrando. Pasar tiempo en intimidad con Él. Cuando tienes una dificultad, ¿verdad? Es ir a Él, doblar tus rodillas, impregnarte de ese aroma, impregnarte de ese aceite, de esas fuerzas, leer su palabra en todo momento. Eh, Nos dice Juan 15:9, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, que todo lo que pidiéramos sería hecho. Pero es que es permanecer en Él, permanecer en su palabra, permanecer en su amor, ¿verdad? Eso es lo que nos va a dar esa fuerza que viene del Señor. Tus fuerzas se acaban. A lo mejor tú crees que lo puedes hacer. A lo mejor tú puedes, tú en tus fuerzas, tú dices, yo sí hago eso. Yo sí tengo la valentía. Yo sí lo hago, lo puedo lograr. Pero te das cuenta que como son tus fuerzas, se acaban. Como son tus fuerzas, te debilitas y te llegas a sentir desanimado, desanimada, ¿verdad? Porque las cosas no llegan como tú quisieras que llegaran. Entonces nos dice, ¿cómo renovar nuestras fuerzas? Pasando tiempo en intimidad con Él, buscándolo cada día, porque Él sabe lo que tú necesitas cada día, cada día. Nuevas son sus misericordias. Nuevas cada día, ¿verdad? Son sus misericordias. Derrama tu corazón delante de Él. En Primera de Pedro 5:7 nos dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Yo recuerdo que esta palabra, esta palabra me infundó mucha confianza. Acabamos de terminar de hacer una campaña. Como decía Bertita, cada año tenemos una visita de hermanos que vienen de Estados Unidos y visitamos todas las prisiones y los consultan, atención médica y se les disipula, se les lleva Biblias, ¿verdad? Porque es a la par, es el alimento espiritual, pero también, digo, el alimento físico, pero también el espiritual. Y es cada año. Y recuerdo que habíamos terminado de hacer esta campaña y ya ya se habían ido los hermanos y nosotros descansando, porque es una semana de mucho trabajo, es una semana, este,
que te levantas a las 7 y te tienes que te acuestas muy tarde, ya hasta las 12, pero todos los días son así, todo el día. Y estábamos desayunando con mi familia y recibo una llamada y que tengo que ir a Veracruz porque mi mamá está enferma. Y después de tener ese tiempo tan glorioso, de ver cuántas almas eran salvas, ¿no? Recibes una mala noticia. Y es algo que yo le había estado pidiendo a Dios, porque vivo a 16 horas de mi casa, de donde vivían mis papás. Y yo le decía, Señor, es que yo quiero pasar tiempo con mi madre, porque había estado enferma ya. Y yo quiero pasar tiempo con mi madre, yo quiero platicar con ella, yo no quiero llegar y que me digan, no, pues eh, ya falleció. Y él acomodó todo. Perdón. Él acomodó todo, puso el boleto de avión, me permitió pasar ese tiempo que tanto le pedía. Aunque ella estaba enferma, pero yo pude platicar con ella, pudimos sonreír juntas y, y ya estaba, hermanos. Ese tiempo con mi madre ya estaba, ya Dios lo tenía planeado. Por eso es que dice, echando toda ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Incluso yo llegué a enfermarme un tiempo por estar pensando, por estar pensando en esta situación. Y fui con la doctora y me dice, tú no tienes nada. Y me mandó pues, como a hacer unas terapias como de relajación. Y mi esposo me mira y me dice, pero es que tú sabes a dónde ir, tú sabes quién te da esas fuerzas, tú sabes quién te da ese consuelo. Y yo dije, sí, sí, tienes razón, perdóname, Señor, porque hay veces que te concentras en tu situación y, y te olvidas en ese momento que tenemos un Dios grande, más grande que la situación que puedas estar viviendo. Y después, y cuando yo pasé esto, dije, entendí que no tenemos que angustiarnos, que no tenemos que preocuparnos por lo que le has pedido al Señor, por lo que estás viviendo, porque Él ya lo tiene en sus manos. Cuando Él te dice, echando toda ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros, es porque ya lo ha contemplado, es porque ya conoce los planes y cómo lo va a acomodar. Como dice su palabra, Él conoce los planes que tiene acerca de nosotros y son planes de bien y no de mal, aunque a veces no lo entiendas, aunque a veces te duela, ¿verdad? Pero Él ya tiene todo bajo control. Así es nuestro Dios de amoroso. Así es nuestro Dios que cuida de ti, que promete estar contigo todos los días hasta el fin del mundo, que nunca te va a dejar ni te va a desamparar, que es doloroso lo que estás pasando, sí, pero tenemos un Dios más grande que esa tormenta. Pero ¿qué pasa? Después de la tormenta viene el sol. Y es cuando dice ahí, fortalécete en mí, renueva tus fuerzas en mí, acuérdate de mis bondades, acuérdate de lo que hice ayer por ti. Y hoy nuevamente lo vuelvo a hacer. Hoy nuevamente estoy contigo. Hoy nuevamente te abrazo y te digo cuánto te amo y que no estás solo, no estás sola, que Él está contigo y siempre va a estar contigo y conmigo en el nombre de Jesús. Y eso lo hemos aprendido en todo nuestro caminar con el Señor, en todo nuestro caminar, ¿verdad? Cuando, vamos a ir al pasaje de Elías se sintió solo.
Primera de Reyes, Primera de Reyes 19, por favor. ¿Sabes? Elías había tenido un tiempo en donde el Señor lo respaldó, donde le dio el poder y las fuerzas, donde todo el pueblo de Israel pudo ver cómo él acababa con esos profetas, ¿verdad? Que adoraban a Baal y cómo los exterminó, cómo pudo orar para que lloviera y llovió. Un hombre valiente que se enfrentó con el rey Acab. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Que a lo mejor él pensaba que viendo todo este acontecimiento, el pueblo se iba a volver nuevamente a adorar al Dios único y verdadero, y no sucedió así. Quizás por eso vino ese desánimo en él, ¿verdad? Al ver que todo lo que había hecho en ese momento el Señor, nuestro Dios grande, fuerte y poderoso, cómo lo había usado para matar todos estos profetas, y, y el pueblo seguía igual, y de repente él se sintió solo, pensó que él nada más había quedado, y ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, te decía, escuchó estas palabras, las palabras de Jezabel, ¿verdad? Esposa del rey Acab, cuando le manda hasta eso. No mandó hombres para matarlo, mandó unas palabras, un mensaje, unas palabras, ¿verdad? Que le dice, lo amenaza, ¿verdad? Que así como había exterminado a todos estos Baales, pues decía que a él eso mismo, parafraseando, ¿verdad? Le iba a pasar a él, que lo iba a matar. Entonces, ¿qué fue lo que él hizo? Dice que él tuvo miedo y se escondió. Él tuvo temor y se escondió y se quería morir. ¿Por qué? Porque sus fuerzas estaba cansado, estaba debilitado, estaba desanimado, y fue y se escondió en una cueva. Pero sabes, ahí en esa cueva Dios lo fue a buscar. En esa cueva Dios le habló, ¿verdad? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Y le dio lo que él necesitaba en ese momento, antes le dio, lo alimentó, ¿verdad? Lo alimentó, eh, le dice, eh, vamos a leerlo. Fíjense, el mensaje, las palabras que le dijo Jezabel, le mandó a decir, así hagan los dioses y aún le añadan, si mañana a estas horas ella no había puesto tu persona como la de uno de ellos. Yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Entonces, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y se fue por el desierto un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse dijo, bástate ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Entonces, imagínense en ese momento cómo se sentía Elías. Elías era un hombre valiente, ¿verdad? Un profeta valiente, pero en ese momento él era humano, como tú y yo, y deseándose morir, ¿verdad? Eh, cuando antes ya había visto el poder de Dios. En ese momento se sentía sin fuerzas, cansado. Pero, ¿sabes? Dice, eh, echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y nuevamente en el 7, y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó diciendo, levántate y come.
porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, y fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva, ¿verdad? Y vino palabra de Jehová, del cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? A veces pensamos que cuando hay una situación, ahí se va a terminar todo, se va a acabar, ¿verdad? Pero no. Aún Dios tiene que cumplir ese propósito, ese llamado, ¿verdad? Que te ha hecho en el nombre de Jesús. Y vemos cómo en ese momento Dios le dio a Elías lo que necesitaba, ser fortalecido, ¿verdad? Necesitaba ser fortalecido físicamente con comida, dormir, descansar, ¿verdad? Pero también necesitaba oír nuevamente, oír la voz de Dios, saber que estaba ahí con él y que él no estaba solo, porque él pensaba que se había quedado solo, pero no estaba solo. Dice, aún había 7,000 que no habían doblado rodillas sobre Baal, ¿verdad? Aún había 7,000 que estaban creyendo en ese Dios, Dios todopoderoso, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué podemos aprender de aquí? Que Dios va a estar ahí contigo en todo momento. Dios va a estar ahí, aunque tú pienses que todo se acabó, que ya no hay solución. Muchas veces he escuchado con las mujeres de la prisión, ¿verdad? Cuando dicen, y están estudiando, están confiadas en el Señor, pero les llega de repente una noticia que les dice que aún no llega su sentencia o que van o que posiblemente no salgan en el tiempo que ellas pensaban. ¿Y qué pasa? Se desaniman, ¿verdad? Lloran, se desaniman. Y ahí está el Señor diciéndoles, fortalécete en mí, renueva tus fuerzas en mí. No escuches la voz del enemigo, sino recuerda las bondades de Dios. Recuerda las bondades de Dios. Miren, en el Salmo, a mí me gusta mucho este Salmo, vamos al 34. La protección divina, Salmo 34 dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, ¿verdad? Dice, bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo oirán los mansos y se alegrarán, y exaltemos a uno a su nombre. Y el Salmo 4 dice, busqué a Jehová, y él me oyó y me libró de todos mis temores. Busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. ¿Quién nos va a librar de esos temores? Nuestro Padre, nuestro Creador, nuestro Redentor, ¿verdad? Jesucristo nos va a librar de todos esos temores. Cuando vienen y quieren robar tu paz, quieren inquietarte por algo que te está sucediendo, pero recuerda las bondades de Dios. Recuerda cómo ayer te sustentó, hoy nuevamente Él lo va a hacer en el nombre de Jesús. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y nuevamente nos dice, y le oyó Jehová y lo libró. ¿Quién nos va a librar? Jehová, Jesucristo, nos va a librar de todas nuestras angustias. ¿Cuándo? Cuando lo buscamos, cuando estamos en intimidad con Él, cuando estamos permaneciendo, dice, como dice, permaneciendo, si permaneces en mí y tus palabras permanecen en nosotros, pedir todo lo que queramos y será hecho. Pero ¿qué tenemos que hacer? Permanecer, no rendirte, no vuelvas atrás. Miren, en nuestro caminar con nuestro Señor Jesucristo todos estos años, sí ha habido desánimo, sí, sí ha habido situaciones difíciles también, ¿verdad? Pero hemos visto la bondad de Dios.
Hemos visto su amor, hemos visto su provisión, hemos visto cómo Él nos lleva de su mano, de victoria en victoria, en el nombre de Jesús. Y no nos deja así porque de repente sientes que te vas a quedar en ese hoyo, que te vas a quedar en esa situación, pero no. Ahí Él te rescata, Él te saca, Él te vuelve nuevamente a dar esas fuerzas que tú necesitas en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y su palabra es fiel y su palabra es verdadera y no cambia. Su palabra no vuelve vacía. Dice, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas, no de algunas, de todas. En el día en que temo, yo en ti confío, Señor. En el día en que temo, yo en ti confío, Señor. Y, y la palabra te trae esa paz a tu vida en el nombre de Jesús. Dice el 7. El ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. ¿Quién nos va a defender? Pues nuestro Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús. Y quizás están murmurando de ti, quizás te están acusando de algo que tú eres inocente, pero dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces tenemos ese Dios grande y ese Dios poderoso. Miren, ¿por qué David, por qué David siendo ese joven que no era un guerrero, pudo derrotar a Goliat? Porque David no vio el tamaño de Goliat. David no vio el tamaño con el que se iba a enfrentar. ¿Qué fue lo que vio David? Que tenía un Dios de poder, que era el Dios de los ejércitos, el que iba con él. Él es el que derrotó a Goliat. ¿Por qué? Porque él se enfocó en ese Dios grande, en ese Dios vivo, en ese Dios poderoso. Y él nos dice, no veas las circunstancias. Te dice el Señor en esta mañana, no veas las circunstancias, no veas lo que está pasando, sino ve y recuerda sus bondades y recuerda que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Y él está contigo. Y dice, y este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué estás pasando? Dios lo sabe. Dios lo sabe, ya tiene la respuesta para ti, que te han dado un diagnóstico. Ve las bondades de Dios y ve que es más grande que ese diagnóstico, más grande que lo que pueda decir un hombre, más grande de que lo que te puedan estar acusando es nuestro Dios. Es nuestro Dios todopoderoso en el nombre de Jesús. Y él decía, recuérdale mis bondades, háblale de mí, no de las circunstancias, porque él ya las conoce lo que tú estás pasando. Háblale de mí, háblale de mis bondades. Dice su palabra, gustad y ved que es bueno Jehová. En todo tiempo es bueno Jehová, en todo tiempo. Y dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Nada te va a faltar, nada a los que le temen, ¿verdad? A los que le buscan, a los que perseveran, a los que no regresan atrás. A pesar de las circunstancias, seguimos adelante. ¿Por qué podemos seguir adelante? Porque estamos tomadas de nuestro Dios, de nuestro Salvador, de nuestro Señor Jesucristo. Por eso podemos seguir adelante, por eso perseveramos. Porque si estuviéramos confiados en nosotros, pues no, ¿verdad? Ahí nos quedaríamos. Pero no, hoy el Señor te dice que Él va a aumentar tus fuerzas como las del búfalo y que serás ungido con aceite fresco. Dice, los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. En el nombre de Jesús, amén. Y luego nos dice en el 11, venid hijos, oídme, el temor de Jehová os enseñaré. ¿Quién es el hombre que desea vida, que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios de hablar engaño. Apártate del mal y haz el bien. No te canses de hacer el bien, porque dice, a su debido tiempo cosecharás si no te das por vencido. Amén. Perseverar, perseverar, tomados
tomadas de su mano, en el nombre de Jesús. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. Dios te está escuchando. Dios conoce lo que está pasando. Dios conoce tu aflicción, tu dolor, tu, tu faltas de fuerzas, ¿verdad? Y Él tiene ya todo bajo control y esa respuesta para ti en el nombre de Jesús. Claman los justos. ¿Qué tenemos que hacer? Clamar. Dice, claman los justos y Jehová oye. En todo tiempo Él nos oye y nos libra de todas nuestras angustias y nos libra de todas nuestras angustias. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. Y nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová nos librará, ¿verdad? Él no dice que no vamos a tener aflicciones. Sí, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas Jehová nos va a librar. Qué confianza nos da nuestro Señor en su palabra. Él guarda todos tus huesos. Él guarda todos tus huesos. Ni uno de ellos dice será quebrantado. Jehová redime el alma de sus siervos y no serán condenados cuantos en él confían. Entonces, aquí está su palabra, ¿verdad? Que confiemos en él, que él nos oye, que temamos a él, que vayamos a él, que caminemos tomados de su mano derecha victoriosa y que en ningún momento nos soltemos. Ahí está él, ¿verdad? Para ayudarnos en el nombre de Jesús. Pues esto es lo que Dios puso para compartir contigo. Recuerda las bondades del Señor en todo momento. Cuando algo quiera venir a inquietar tu mente, tu corazón, tu espíritu y tu alma, recuerda cuánto te ama el Señor, que nunca te va a dejar ni te va a desamparar, que no estás solo, que Él está todos los días, cada día está contigo, cada día Él lo hace para ti ese día. Dice, este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Entonces, más que las circunstancias que pues se puedan estar viviendo, es estar confiados y tomados de su mano, ¿verdad? En esa intimidad con Él, en esa lectura todos los días, creyéndole a Él, no a las circunstancias, creyéndole a Él en todo momento. Pues Dios te bendiga. Eh, Luego escribo mucho que voy a decir, pero Dios cambia todo. Es sorprendente, de verdad, es sorprendente y doy gracias a Dios por este tiempo. Gracias porque puedo verlas, gracias porque estamos pues corriendo la misma carrera. Quiero compartirte un sueño que tuve. Yo creo que se lo he compartido solamente a dos personas, a mi esposo y a otro hermano. Quiero compartirte un sueño. Sabes, soñé que había dos montes y en uno había mucha gente, había muchas personas, yo las veía que estaban gozosas y en otro había nada más una y a un lado había otras personas. Era como una competencia, no sé, o sea, algo bien, es algo, un sueño muy significativo y yo sé lo que significa para mí. Y de otro lado había otras personas como que que estaban seleccionando. Y en ese momento oí que decían ángeles, oí mi nombre. Y entonces yo bajé corriendo y me miré los tenis, pero me vi así como cuando yo era delgadita, ¿verdad? Y y miré mis tenis
pero yo iba muy gozosa, yo iba muy contenta. Y, y entonces yo bajé, iba hacia donde estaba la otra persona. Y yo digo, wow, tengo que seguir corriendo la carrera a la que fui llamada y ponerme bien ese calzado del evangelio. Ahora le hablo a toda persona que yo me encuentre un folleto y le hablo y la llevo a la salvación, a que reciba la salvación. Hoy es el tiempo, ¿verdad? Y eso quería compartirte contigo. Un sueño muy significativo para mí, que me anima a seguir adelante. En el nombre de Jesús, que Dios te bendiga, que Dios te abrace y que Dios te fortalezca en esa situación que estás viviendo. Ya tiene la respuesta, ya la tiene porque tenemos un Dios que es más grande que lo grande. Amén. Como hay un canto que dicen los niños, el amor de Dios es más grande que lo grande, más ancho, más alto que lo alto, más ancho que lo ancho, más bajo que lo bajo. Entonces, nuestro Dios es grande. Dios te bendiga. Te amo. Wow, qué impresionante. Pues